En un día en el que había que volver a salir de blanco como hace 3 semanas, tenemos que contaros todas las noticias que han surgido en el mundo de la Fórmula 1. Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y en la descripción vais a poder encontrar todos los temas que vamos a tratar en este vídeo, porque es un vídeo bastante cargado de noticias, cargado de actualizaciones, os tenemos que contar varias cosas, declaraciones de protagonistas, así que todo lo que os vamos a contar estará detallado en la descripción del vídeo. Dicho esto, vamos a empezar por lo más importante del día de hoy. Desde ayer ya os contábamos también que va a estar Ferrari en Fiorano hoy y mañana con el SF24, con el monoplaza de esta temporada. ¿Por qué? Bueno, ya os hemos contado, siempre lo sabemos, que si haces un test privado tienes que utilizar el coche de hace 2 años, como pronto. Ahora bien, hay varias formas con lo que podrías utilizar el de este año, como es el hecho de hacer un filming day, que es lo que va a hacer Ferrari mañana, y encima van a aprovechar para introducir las mejoras de Imola. Ahora os contamos más esa información. Y también hay una forma que puedes utilizar el coche de esta temporada, que es si la FIA te lo permite, porque vayas a hacer una prueba en conjunto con ellos o con Pirelli. Lo habitual es hacerlo con Pirelli. En el caso de Ferrari ha sido en una prueba junto a la FIA, como ahora vamos a ver. Ya se sabía esta información de que lo iban a probar y efectivamente, primero de todos vamos a enseñar que han sido ya cazados, han sido ya vistos. Al final Fiorano tiene una buena visibilidad desde fuera y se pueden conseguir esas imágenes cortesía en esta ocasión de Fórmula.1. También hay un vídeo y es muy importante el vídeo porque ahora lo repetiremos, pero bueno, primero os lo quiero poner porque es muy importante para lo que os vamos a contar. Pero efectivamente han sido vistos, han estado con el SF24, en teoría también hoy va a estar Oliver Bearman con el F175, que es el de 2022, pero las imágenes que tenemos son todas con el SF24. Por cierto, fijaros en esta fotografía, este es Oliver Bearman, porque obviamente vemos que lleva el número 14 y esto lo vuelvo a repetir porque hay mucha gente que se volvió loca en su día ya en pretemporada. Hicieron un test en Ferrari donde estuvo Oliver Bearman y utilizó este número 14. No tiene ningún misterio, simplemente han escogido un número para ponerles el mismo número. Me refiero, hubo mucha gente que se volvió loca porque es que es el mismo número de Alonso. En su día ya había gente especulando, ¿se pondrá el 33? Obviamente no, por supuesto, ya lo sabemos, pero que es simplemente este detalle. Bearman, cuando se sube al Ferrari sin ser sesión oficial, se está utilizando este 14. Siendo sesión oficial, tiene que utilizar el que tiene Ferrari homologado para su piloto reserva, que esto es importante, no es tampoco el que tenga que usar Bearman el próximo año. Él elegirá de los que hay disponibles el que quiera, pero Ferrari tiene uno homologado, que es el que utilizó el 39, si no recuerdo mal, o algo por el estilo. Es el que utilizó en Arabia Saudí, que es el que tiene Ferrari homologado en un test privado. Te es indiferente, como si le quieren, no le van a poner, pero como si le quieren poner el 1, podrían haberlo hecho, entonces es eso. Bueno, tenemos estas imágenes y por supuesto yo creo que ya en la anterior quizá no lo habéis visto tan bien, pero en esta ya se puede estar viendo lo que está probando Ferrari junto a la FIA en este fin de semana, que son los guardabarros. Fijaros en las ruedas, fijaros en los armatostes que le han puesto en esta ocasión a Oliver Bearman. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues en la anterior fotografía que ya hemos visto, lo que están probando es la visibilidad. Fijaros que el piloto de atrás no tiene esos guardabarros, que en esta ocasión sí que diría que es Oliver Bearman. No, Oliver Bearman es este. Y Oliver Bearman sí que está utilizando aquí los guardabarros, como estáis viendo, que se ven mucho mejor en la fotografía anterior. En el vídeo que os hemos puesto anteriormente, que ahora os volvemos a poner ahora mismo en pantalla, es importante porque es donde están probando esa visibilidad. Y fijaros, si volvemos también a la fotografía de antes, a la primera fotografía que os hemos puesto, se ve muy claro que realmente, a ver, sí que cumplen su objetivo, sí que levantan mucho menos agua. Fijaros también cómo en el guardabarro, fijaros se ve muchísimo píxel, por supuesto, porque hacemos mucho zoom, pero que incluso hay una caída por aquí del agua, que quizás seguro lo que están haciendo a lo mejor es tirar el agua hacia abajo. Bueno, y al final se ve muy claro en el que hay visibilidad. Obviamente si te acercas detrás del coche no vas a ver demasiado, pero es que es algo obvio. Pero fijaros en luego con los neumáticos de lluvia extrema, que aquí ya que no tiene guardabarros efectivamente levanta muchísima más agua. Ha habido muchísima gente que ha hablado sobre estos guardabarros porque es que la verdad que sinceramente son
horribles. No es la primera vez que se prueban, ya se probaron con Mercedes en Silverstone, estuvieron haciendo también la FIA una especie de pruebas, llevan tiempo buscando la manera de introducir este tipo de guardabarros para tratar de conseguir que haya estas carreras en lluvia, porque el problema de las carreras en lluvia, ¿por qué no corremos en lluvia? ¿Por qué los neumáticos de lluvia extrema ni se utilizan? Que ya hay gente proponiendo que no se fabriquen, porque es que no tiene sentido fabricarlos. El problema está en los neumáticos de lluvia extrema, no tienen ningún problema. Son buenos, cumplen su objetivo. Es más, son muy buenos. Son tan buenos que el problema que hay es que levantan muchísima agua. Es lo que necesitas de unos neumáticos de lluvia, que levanten el agua para que el coche siga teniendo adherencia y se pueda agarrar a la pista. Pero claro, levantan tanto agua, cumplen tanto su función que generan mucho spray. Por ese motivo es por el que no se pueden utilizar. A ver, se pueden utilizar, pero el problema que generas son problemas de visibilidad. Y lo que se trata de conseguir con estos guardabarros es justamente eso, que haya que el problema de visibilidad sea menor y que pueda haber carreras en lluvia. Obviamente va a seguir habiendo spray, está claro, esto está generado por el difusor. Al final spray va a haber siempre, pero es tratar de conseguirlo, minimizar al máximo para que se pueda llegar a correr en lluvia. Y son horribles. Son nefastos. Fíjate que ha habido alguna... La cosa es que con los de Mercedes no eran exactamente así, en teoría. No hubo imágenes cuando porque Mercedes estuvo en Silverstone y bueno, en Silverstone puedes ocultarlo más. Me refiero, se va a saber que has estado ahí, no solo por la información, sino que incluso puede haber imágenes, pero las imágenes que se pueden sacar desde Silverstone son lejanas. En Fiorano es que fijaros qué imagen tenemos del Ferrari en el día de hoy, que por cierto así es como lucirá en Imola, ya sin la decoración con los toques azules y demás, pero con el logo de HP. Este va a ser el diseño que van a estar utilizando. Y efectivamente digo, en teoría el primer boceto que se llevó era sin haber tanto armatoste, pero solo con una parte por aquí trasera que provocaba o trataban de limitar el agua que se levantaba. Lo que pasa es que no funcionaba. Esto todavía no hay informaciones, realmente por las imágenes se ve que sí que funciona, es horrible, el problema ya, bueno, ahora os digo cuál es el problema que le veo aquí, pero es horrible, pero si nos da carreras de lluvia, yo desde luego que bienvenido sea, por supuesto, porque no puede ser que cuando hay mucha agua siempre haya bandera roja y esperemos a que se disminuya. El problema que tiene aquí es que el hecho de llevar esto no es algo que se pueda poner fácil, claramente, y no es algo que vayan a llevar siempre, eso lo primero, y no es algo que sea de quita y pon de una manera sencilla, obviamente, como estáis viendo el armatoste que es. Ese es el problema que genera, claro, cómo lo introduces. Cuando haya demasiado agua, tienes que entrar a boxes y estar a lo mejor en una parada 10 segundos para ponerse. Oye, si lo hacen todos, al final te es indiferente, pero también, ¿cómo evalúas qué se puede y qué no se puede poner? ¿Lo juzgan los pilotos? ¿Lo juzgan los equipos? ¿Lo juzga la FIA y les obliga a la vez? Yo creo que esto último sería lo suyo. Ese es el problema que hay al final, que es lo que decían. Y luego que también, claro, quitarlo y ponerlo... Si lo necesitas poner, quizá no es demasiado problema, pero volver a quitarlo, el problema es que te cambia mucho aerodinámicamente el coche. Digo, ponerlo no es demasiado problema, porque bueno, a lo mejor es que no te queda otra, pero volver a quitarlo, la aerodinámica, como digo, cambiaría bastante. Entonces, bueno, son los problemas que se han hablado siempre con estos guardabarros, pero la FIA sigue tratando de buscar una solución para este problema. Hablaros también, lo último a comentaros sobre esto, ya finalizamos. No es el coche, como digo, de las mejoras, se ve muy claro por los pontones, se ve muy claro por las bañeras, es más, incluso se estaba utilizando el F175, pero bueno, que obviamente se ve bastante claro que no es el coche, que no es ni el SF24 el último, se ve también por la entrada de los pontones, por aquí, he estado mirando y me parecía la suspensión incluso diferente, pero no, lo que sí que me parece diferente es el alerón delantero, pero no sé, por lo menos en comparación con el de Miami, pero mi suposición es que es uno antiguo. También lo único a comentaros es que, como os digo, este es el diseño que ya se va a utilizar en el Ferrari de aquí adelante, y fijaros que el alerón trasero se ha quedado con el diseño como lo llevaron en Miami, que digo, no era del diseño especial que llevan en Miami, sino que a mí me daba la sensación de que se iba a quedar el logo de HP y efectivamente se ha acabado quedando. Lo único a comentaros también sobre Oliver Bearman, que también ha estado saliendo información sobre él en el día de hoy por haber estado probando el Ferrari y demás. Se informa que va a estar en Imola subiéndose en el FP1, en los libres 1, al Haas, siendo una de las sesiones que todos los equipos tienen que dar a un piloto sin experiencia a lo largo de la temporada. Ferrari ya tiene una cubierta gracias a que Bearman se subió en sustitución de Sainz en los libres 3. Se tiene que subir todavía, en el coche de Leclerc se tiene que subir
descubrir a alguien, Berman todavía se puede utilizar porque aunque ya ha debutado tienes que tener dos carreras como máximo en Fórmula 1 para contabilizar. Si tienes ya más, no vale para esta sesión de libres, así que sí se considera que vale y Haas va a darle esa primera sesión ya en la temporada en Imola. Vamos a pasar al siguiente de los temas y queremos hablaros acerca de Mercedes y de unas palabras que ha dado George Russell que me han gustado bastante, porque en definitiva lo que pide Russell es que se inspiren, es que se guíen, es que sigan los pasos que ha dado McLaren. Que al final, cuando hay un equipo que mejora tanto, todos siempre insisten en el hecho de hay que tratar de imitarlos. Al principio del año pasado todos hablaban de Aston Martin, acabaron ya el año hablando acerca de McLaren y efectivamente ahora se repite. Más aún después de este ejemplo que hemos tenido en Miami, donde en Miami 2023 fue la peor carrera que había tenido el equipo McLaren la pasada temporada. No es que tuvieron un mal resultado, pero es que encima su rendimiento fue el peor de la parrilla, fueron el último equipo en cuanto a ritmo y fijaros en lo que han logrado el fin de semana pasado, logrando esa primera victoria de Lando Norris. Por ese motivo es por lo que se inspiran quieren que, mejor dicho, Russell se inspiren en ellos, porque han demostrado que si se hacen bien las cosas puedes dar pasos hacia adelante de gigante. McLaren se clasificó 17º y 18º hace 12 meses en Miami y este domingo ganaron. Eso demuestra lo que es posible conseguir cuando se hacen las cosas bien, pero ahora mismo no hemos hecho nosotros las cosas bien. En un buen día somos quintos, en un mal día somos octavos y en Miami fue un mal día. Y terminamos octavos. Creo que tenemos que aceptar que somos el cuarto equipo más rápido en este momento. Los tiempos no mienten. Y el campeonato tampoco. Aquí es donde estamos y como he dicho, creo que estamos luchando en la zona que va del quinto al octavo puesto semana tras semana en este momento, que al final es pues ser el octavo equipo con una posibilidad de tener al final mejores resultados de vez en cuando. Pero es eso, sí que es lo que comento. El año pasado ya se hablaba de Aston Martin a principios de temporada. Recuerdo que esto lo comentaba mucho Ocon. Luego McLaren definitivamente ha sido el equipo que más ha mejorado desde el año pasado, pero vamos, de lejos por supuesto, y al final ya el año pasado lo comentábamos con Aston Martin, con lo que hicieron en invierno, y con McLaren es una demostración aún más fuerte. Si haces bien las cosas, se puede llegar a mejorar mucho. McLaren ha mejorado más que incluso Red Bull. Hay gente que sigue criticándoles, no, es que se han copiado de no sé quién, es que se han copiado de no sé cuál. No se han copiado de nadie, han ido mejorando, han ido haciendo las cosas bien, han ido en la línea de desarrollo, que a lo mejor, pues sí, marcaron Red Bull, que era el mejor coche, por supuesto, pero ellos han seguido trayendo sus cosas que son diferentes y efectivamente fijémonos en cómo han logrado dar pasos hacia adelante. Es muy complicado, pero se puede, lo ha demostrado McLaren y no me sirve de excusa que no es que esto, no es que lo otro, no es que cuál, no es que no sé cuál. Han demostrado que se puede gastar el mismo dinero entre todos los equipos, que hay un límite presupuestario y todos tienen el mismo dinero para poderse llegar a gastar, así que desde luego que McLaren, por así decirlo, guía a Mercedes, que están ahora mismo perdidos en lo que tendrían que hacer para poder llegar a volver a pelear por victorias, que es algo que además quiere Lewis Hamilton. Por cada una de las palabras Lewis Hamilton que me han gustado bastante personalmente, en las cuales demuestra que está muy cansado de la situación actual. Afirma que no se marcha de Mercedes por esto, no llega a mencionar por qué, bueno, hay muchos motivos por los que se marcha de Mercedes, pero no llega a decir que el por qué, pero efectivamente afirma de que no se marcha de Mercedes por este motivo, pero que sí que está bastante cansado de no conseguir victorias y que quiere volver a llevar a este equipo este mismo año a poder conseguir ganar alguna carrera. Creo que todos en el equipo quieren que sea un gran año. Todo el mundo ha trabajado muy duro en la fábrica y no menos que nunca. Para mí, todo este viaje ha sido muy emotivo porque siento mucho amor por este equipo. No me voy porque no sea feliz allí, no me voy por problemas sentimentales. Mercedes me ha apoyado desde que tenía 13 años, que esto alguna vez lo hemos contado, que Hamilton era chico McLaren, pero era casi más Mercedes que McLaren en algunas ocasiones. Así que me encanta la marca, me encanta la gente y han estado conmigo en las buenas y en las malas. Así que definitivamente es una transición extraña en este momento. Ha sido duro, por supuesto que existimos para ganar y cuando no estás ganando tu perspectiva tiene que cambiar. Y solo se trata de perseguir y se trata de mejorar. Se trata de unirnos. ¿Y cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos volver a estar en el punto en el que queremos estar? La verdad es que disfruté mucho de esa experiencia. Pero ahora, después de 3 años, pensamos,
Vale, ya estoy harto de esto, volvamos al lugar que nos corresponde. Al final, en definitiva, es lo que decimos con el ejemplo anterior, desde luego han demostrado McLaren que se puede, Mercedes tiene además muchas posibilidades, porque bueno, una excusa que sí que se puede llegar a poner, por ejemplo, en el caso de Aston Martin, voy a ponerlo, es que la suspensión no depende de ti, pero bueno, al final no depende de ti, tú tratas de comprarla mejor, porque ahora mismo no la están fabricando, la hace Mercedes que les está lastrando, por ejemplo, a Aston Martin, y también le está lastrando a Mercedes, entonces en este caso, por ejemplo, Mercedes sí que no tiene esa excusa porque sí que tiene posibilidad de desarrollarla y tratar de conseguir evoluciones en ese punto. Hay que intentar. Al final, aún así, también os digo que lo comentábamos al principio de temporada, Mercedes puede empezar mal, pero yo me espero que Mercedes a final de temporada empiecen a estar en un mejor lugar. Incluso sin mejorar, porque Mercedes cambió radicalmente el concepto, entonces tenían que empezar a saber optimizarlo del todo, que ya a estas alturas, por supuesto, están sacándole el máximo potencial que encuentran, no que haya, que a lo mejor todavía se puede llegar a sacar, pero bueno, tienen que conseguir ir introduciendo algunas actualizaciones también y solucionar sobre todo con las actualizaciones que vayan introduciendo los problemas que hasta ahora no han sido capaces de hacerlo. Pero yo sí que me espero a un Mercedes que vaya a pelear por podios, que vaya a poder estar en esos lugares. Hasta ahora no han logrado este año ni siquiera un solo podio. Sí que me espero que los logren a final de temporada, pero desde luego que han empezado bastante mal y tienen que tratar. Yo creo que aún así Hamilton se va a despedir de Mercedes siendo su última victoria con ellos Arabia Saudí 2021. Vamos, salvo que haya una carrera muy loca. No me refiero, por ejemplo, a Miami, sino que sea una carrera de estas lluvia, locura y gana al final quien consiga acertar con la estrategia y demás, salvo que sea ese el caso, yo creo que sí que se despide sin victoria de Mercedes ya en esta nueva reglamentación. Claro, pensemos que es que Hamilton no ha ganado con estas nuevas reglas, no ha ganado con la era del efecto suelo y Mercedes solo ha ganado una vez, que fue aquel Gran Premio de Brasil de 2021. Y bueno, para finalizar vamos a hablar acerca de Aston Martin y vamos a hablar acerca de unas palabras que ha dado Mike Krack, aunque antes de todos tenemos que enseñar este vídeo de Fernando Alonso que estuvo ayer presente en el Santiago Bernabéu con la remontada al partido del Real Madrid y a la salida pues le estuvieron esperando a algunos aficionados y la verdad que me ha gustado bastante porque piden a Fernando Alonso el Balón de Oro. Balón de oro, Fernando, balón de oro, balón de oro, Fernando, balón de oro, balón de oro. Pero ahora sí, que esto era lo menos importante, tenemos que hablar acerca de Aston Martin y de estas palabras que ha dado Mike Krack porque ha hablado acerca de progresos que ellos sienten y que tienen estimados supuestamente que han dado en el ritmo de carrera. Sabemos que Aston Martin el mayor de los problemas que ha tenido esta temporada ha sido ese ritmo de carrera, es la intención que tienen con mejorar, con las mejoras que va a haber en Imola y es con lo que han ido introduciendo, con lo que han ido cambiando en los últimos fines de semana y demás, el objetivo que trataban de buscar, conseguir mejorar ese ritmo de carrera y sienten que efectivamente sí que lo han hecho, pero les perjudicó eso en Miami en el ritmo de clasificación y de ahí ese resultado. Que a ver, sí que es verdad y lo hemos contado en el canal que el ritmo era prometedor en sentido de a final de carrera, por ejemplo, estaba alcanzando ya a Russell. El problema que tuvieron es una vez más no tener la velocidad punta suficiente para adelantar a Esteban Ocon en este caso, porque además cambiaron ese alerón trasero que era específico de circuito, que al final era un alerón de menor carga aerodinámica, lo cambiaron para esta carrera con el objetivo de tener una mejor gestión de neumáticos, según ha explicado Mike Krack, que también lo vamos a ver en estas palabras. Pero a ver, no te sirve de nada tener una mejor gestión de neumáticos aquí siendo un circuito donde no degrada demasiado. Quiero decir, tampoco era el circuito. En un circuito que degrade mucho, entiendo que Aston Martin, si tiene esos problemas, trate de buscar conseguir bajar esa degradación. Aquí no tenía mucho sentido, yo eso creo que ha sido un error porque luego les provoca además que sea más difícil adelantar, pero bueno, ¿qué es lo que hicieron? Pero yo ya de ahí a ir a decir que verdaderamente han mejorado en el ritmo de carrera, yo creo que el ritmo de carrera ha sido similar que lo que ha sido estas últimas carreras, lo único que pues empezando más atrás, pero al final ¿dónde podían pelear? Pues Alonso como mucho peleando contra Mercedes, que es lo que estamos diciendo, peleando para acercarse a un George Russell que tampoco tuvo la mejor de las carreras porque Hamilton sí que era imposible. Claro, dependiendo del circuito, cuando has empezado por delante peleas contra ellos pero te han alcanzado. En esta ocasión has sido tú el que les has alcanzado, pero es lo que os digo, más o menos es el mismo ritmo o por lo menos lo que yo veo, quizá algo mejor,
pero si perjudicas el ritmo de clasificación y sales tan atrás y te perjudican luego en el resultado, creo que a lo mejor no te ha salido rentable, sinceramente. Creo que mejoramos el coche en carrera. Tal vez eso nos perjudicó un poco en la clasificación porque hicimos algunos cambios para mejorar después de la carrera al sprint y eso podría habernos perjudicado un poco en la clasificación. Pero obviamente aquí la degradación es baja, así que tienes que ver cómo estás en comparación con la competencia. Pero rodando en tráfico como lo hicimos, ya sabes, normalmente deberías perder más tiempo, así que creo que estábamos un poco mejor. Lo que digo, si hay que elegir entre un nefasto ritmo de clasificación para luego remontar un poco hasta donde llegues y quedar noveno, o un buen ritmo de clasificación, clasificar tercero como en China y luego pelear por un quinto, sexto o séptimo puesto, creo que es mejor al final pelear por ese quinto, sexto o séptimo puesto aunque te vayan a adelantar, sinceramente. Pero independientemente, yo ya es lo que os dije, yo creo que realmente el problema de Aston Martin en este circuito no ha sido en sí que se hayan equivocado en la configuración, eso les ha venido mal para la carrera, para adelantar, por el hecho de tener mayor carga, por supuesto que sí, pero el problema, digo, en clasificación no está ahí, que a lo mejor también, por supuesto, ha jugado un factor, pero que no creo que sea el mayor de los problemas, que haya sido ese cambio de configuración, que es a lo que va a decir Mike Crack, sino que la fortaleza que tenía Aston Martin de calentar también los neumáticos en un circuito en el que todos los pilotos no sabían cómo gestionar los neumáticos porque los estaban sobrecalentando casi siempre, pues te provoca que al final tengas un peor rendimiento, creo yo. Yo sigo creyendo que ese es el problema, donde está una fortaleza en la gran mayoría de circuitos, cuando hace tanto calor se convierte en una debilidad, porque si todos sobrecalientan, cuando es normal, cuando hacen una vuelta de preparación normal y cuando a ellos les cuesta más que a ti calentar los neumáticos, ellos los están sobrecalentando, pues imagínate cómo estaría ese Aston Martin. Pero bueno, si de verdad han mejorado ese ritmo de carrera perjudicando el de clasificación, casi que prefiero lo otro, sinceramente, aunque hay que tratar de mejorar ese ritmo. Hay que mejorar ese ritmo de carrera sin empeorar el ritmo de clasificación, porque eso es lo que ya también hemos dicho, hay que tratar de por lo menos mantener esa fortaleza. Las fortalezas las tienes que mantener mientras tratas de mejorar las debilidades. No puede ser que al mejorar las debilidades consigas que tus fortalezas no sean tan fuertes, no tengas esa fortaleza, porque entonces al final, hombre, sí, a lo mejor clasificas noveno y quedas noveno, pero ¿qué quiero decir? Por lo menos si clasificas tercero, como has clasificado en muchas ocasiones, en muchos circuitos, vas a poder pelear por ese podio, como ya hemos explicado. Eso es lo que os comenté esta semana también, de que esa fortaleza como poco hay que mantenerla. Puedes no mejorar el ritmo de carrera, se te puede llegar a comprar mientras por lo menos la fortaleza que has tenido desde principios de año frente a tus rivales la sigas manteniendo. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus opiniones, especialmente acerca de los guardabarros. Déjame qué es lo que opinas sobre ellos y si te gustaría, si efectivamente son efectivos, que se introduzcan en la categoría. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjamelo en los comentarios, deja tu me gusta y suscríbete si te ha gustado y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.